Muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto poder estar por acá en este tipo de eventos. Muchas felicidades por realizar este tipo de actividades y reunir a tantas personas pues con tanta experiencia y puntos de vista valiosos para este tipo de temas. Gracias. Gracias a ti, Belinda. Pues empezaremos contigo en esta pregunta que es, ¿cuál es tu perspectiva general del nearshoring en México? Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto por acá en México es que son cada vez más las empresas que tienen pues esta necesidad de acercarse a su cliente. Yo creo que ya venía siendo desde antes de la pandemia, pero pues la pandemia lo hizo pues un poco más evidente esta necesidad y a partir de que se reactivó todo, pues hemos visto esta necesidad en las empresas de acercarse a su cliente. Y bueno, México pues teniendo de vecino a Estados Unidos el mercado más importante, más grande del mundo, yo creo que es por lo cual se han visto beneficiados los estados de México, entre ellos Nuevo León por acá en el norte. Entonces, digo, mucho tiene que ver por la ubicación. En el caso de Monterrey, Nuevo León, pues nosotros actualmente somos la segunda zona metropolitana más grande que hay en México, después de la Ciudad de México, por supuesto. Tenemos una frontera terrestre, en este caso con Texas, da hacia Laredo, Texas, nosotros. Entonces, pues es parte también por lo cual han explorado por acá Nuevo León, por su capital humano, y pues yéndonos un poquito de lo que nosotros vemos, que lo que está llegando acá en el norte, específicamente en Nuevo León, desde que empezó este gobierno hace exactamente 2 años, fue exactamente en octubre de 2021 que pues empezó esta nueva administración acá en Nuevo León. Hemos recibido 199 nuevos proyectos de inversión confirmados para el estado. Más o menos la mitad son nuevos proyectos, empresas que no tenían presencia aún en el estado, y la otra mitad son expansiones de empresas ya establecidas aquí. Entonces, por darles un poquito más de panorama y de visión de los sectores que vemos más dinamismo, principalmente tenemos de manufactura. Dentro de manufactura vemos mucho electrónicos, también maquinaria de equipo, y en segundo lugar tenemos el sector aquí automotriz. También un nuevo sector que se está desarrollando es el de electromovilidad. La mitad de los proyectos automotrices que estamos recibiendo son relacionados con la electromovilidad. Entonces, digo, pues sí tenemos, recientemente tuvimos por ahí la confirmación de Tesla estableciéndose acá en Nuevo León, pero desde antes ya hemos venido trabajando con proveedores de autos eléctricos, incluidos Tesla. Digo, mucho también tiene que ver, por ejemplo, en nuestro cruce fronterizo, ellos tienen un carril exclusivo, los proveedores de Tesla, entonces esto también lo hace mucho más rápido para ellos poder cruzar hacia Estados Unidos, mucho con la operación que se tuvo en Texas, por ejemplo, de Tesla. Entonces también vemos otros sectores muy fuertes aquí en el estado. Nosotros tenemos ya en el tercer sector de los más importantes IT and Software, tenemos electrodomésticos, maquinaria de equipo, logística. Entonces son los sectores más fuertes que podemos ver por acá en el estado. También por comentarles un poquito del origen, de dónde vienen todas estas inversiones. Pues en primer lugar tenemos Estados Unidos y ya en segundo lugar podemos ver a China. Entonces, pues esto tiene apenas algunos años. Si vemos nuestros registros hace unos 4 o 5 años, los proyectos que venían de China eran muy poquitos. No era la relevancia que tienen hoy en día. Entonces, pues sí podemos ver más de 40 proyectos que hemos recibido confirmados de China.
Y pues bueno, también otros socios comerciales importantes para nosotros es Corea del Sur, también Japón, tenemos Alemania como parte de nuestros socios comerciales, los principales que tenemos aquí. Y pues bueno, pues ahí se han dividido en diferentes zonas del área metropolitana. Obviamente aquí desde la Secretaría de Economía tratamos de darle la mejor guía a las empresas, igualmente a quien podamos ayudar, quien esté interesado, pues con todo gusto nos ponemos también aquí a la orden desde el estado de Nuevo León para ayudarlos a construir su caso de negocios, cualquier duda que tengan. Entonces es un poquito como el panorama de las inversiones que estamos contemplando recibir. Más o menos entre todo esto serían como unos 37 billones de dólares hacia Nuevo León, que esperamos que se puedan establecer en los próximos de 3 a 5 años, más o menos, porque son proyectos que nos dicen, sí voy para Nuevo León, pero pues algunos están en una fase inicial, apenas están construyendo su sitio por acá, apenas se están expandiendo. Entonces también digo mucho de lo que hemos visto como casos de éxito de empresas que ya están aquí. Voy a poner un ejemplo que tuvimos por ahí cuando vino por acá Kia en el estado hace algunos años. Vino con sus proveedores. Entonces, pues ellos venían 12 proveedores. Ellos venían principalmente, su cliente pues era Kia. Y ya una vez estando por acá en Nuevo León, ya ahorita todos tienen planes de expansión, ya todos tienen por ahí algunos otros contratos, ¿no? Con algunas otras empresas de vehículos eléctricos como GM, como Lucid. Entonces, pues es parte de lo que podemos ver del crecimiento que están teniendo las empresas en México y pues en este caso platicando específicamente de lo que podemos ver acá en Nuevo León. Excelente, Belinda. Me encanta mucho la información que nos estás brindando y justamente para este lado escuchamos toda la parte de gobierno y por eso mismo también me gustaría meter una parte de sector privado, una empresa que se dedique a esta parte que justamente será más hacia talento y todo lo que va a estar sucediendo con respectivo a esto. Me gustaría también escuchar el punto de vista y la perspectiva general del nearshoring en esto, pero de Jaime. Jaime, por favor, ¿podrías platicarnos un poquito también de tu perspectiva que tienes hacia este tema? Y con todo gusto, Rodolfo. Muchas gracias por la nueva repetir la invitación a un panel y muchas gracias a todos los que están también de panelistas. Son encantados de compartir con ustedes el panel. Bueno, como tú bien comentabas y también Belinda, el tema de nearshoring en México está siendo pues el centro o el foco no solamente para México, sino para muchos otros países. En el caso, ¿por qué se gestó? Se gestó porque pospandemia justamente tuvimos estas cortes de las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y también Canadá, y que de alguna manera ahora lo que estamos teniendo es una inversión extranjera directa muy grande para poder justamente tener este fenómeno del nearshoring en México, lo cual atrae a gran cantidad de empresas. Se hablaba más de 400 empresas a final del 2022, sin embargo están llegando más porque hay empresas muy pequeñas, hay empresas muy grandes y de alguna manera todas requieren talento y de alguna manera están siendo atraídas a México pues porque ya tenemos infraestructura, tenemos cadenas de producción y de logística establecidas y representa un buen ahorros en costos de transporte para Estados Unidos, pero nada de esto funciona si no tienes talento. Y al final de cuentas, las personas son las más importantes en una organización o deben de ser lo más importante en una organización. Y justamente el nearshoring está gestando una guerra de talento porque muchas de las empresas que están llegando a México quieren tener talento ya preparado. Especialmente hay una gran inversión en empresas de manufactura. El sector automotriz primordialmente en donde tenemos empresas que llamamos Tier 1, Tier 2, Tier 3 y que al final de cuentas van, digamos, pasando todo esto al OEM, al fabricante de autos. Sin embargo, el empleado de manufactura es una persona que es preparada, tiene mucha capacitación y de alguna manera también tienen ciertos niveles de salario mejor en ocasiones que en otras industrias precisamente por todas esta preparación que tienen. Y hemos estado viendo que hay una gran cantidad de retos en retención del personal, no solamente de las empresas de nearshoring que vienen, sino de las empresas existentes. Muchas están yendo
personas que tenían antigüedades importantes se están yendo a otras y estamos viendo una guerra de talento y vamos a seguir viéndola hacia adelante. Adicionalmente, vamos a ver temas como las nuevas legislaciones que están afectando el tema de las vacaciones y posiblemente la modificación a la ley laboral de las 40 horas. Abundaré un poquito más a profundidad en esto, pero todo esto crea una presión muy fuerte en el tema de producción en las organizaciones. Es decir, tienes que tener una cantidad de producción de bienes o servicios con la misma cantidad de gente que tenías. Si no es que de alguna manera te la están quitando, te la están llevando. Entonces hay una gran necesidad de talento en donde las universidades, ¿cómo se llama? Todos los institutos tecnológicos forman y tienen un papel sumamente importante ahorita, pues para producir en grandes cantidades talento y que de alguna forma sea retenido en México, porque también parte de este talento está siendo llevado a los Estados Unidos o a otras geografías. Te agradezco por esa información, Jaime. También siempre hemos entendido que el tema de talento va a ser muy importante. Justo hablando en este tema, sabemos que va a haber muchos temas de posibles cambios de trabajo de unas otras empresas, por qué se van a mover a esta empresa. Así que va a ser un gran reto y sería muy bueno tener el apoyo siempre de empresas que puedan apoyarte a saber cómo llevar este tipo de tratos. Y ahora pasando a otra parte dentro de esta perspectiva, me gustaría escuchar las oportunidades y desafíos que se van a estar llevando por el tema de nearshoring, y para esto me gustaría darle primero la palabra a Luis Arechederra, que nos podrá contar un poquito sobre esto. Muchas gracias, Rodolfo, y muy buenos días a todas y todos. Un placer ser parte de este panel, un honor. Pues definitivamente, como ya comentaban tanto Belinda como Jaime, pues hay oportunidades muy importantes para nuestro país. Me parece que la relocalización de las empresas abre la oportunidad para que México se convierta en una puerta de inversiones y en un ruteador de exportaciones hacia distintas partes del mundo. Me parece que principalmente hacia los Estados Unidos. Pero la gran oportunidad que tenemos como país es aprovechar un cambio, me parece sumamente relevante, que estarán haciendo las grandes empresas que lleguen a México y a los distintos estados. ¿Y cuál es este? El que se pueda incorporar a las cadenas de suministro a las micro, pequeñas y medianas empresas. El contenido regional que ahora necesitan tener para poder aprovechar los beneficios del TEMEC, me parece que es una oportunidad de oro. Por ejemplo, simplemente para que un coche sea exportado a los Estados Unidos y que sea considerado libre de arancel, pues necesitará tener contenidos regionales superiores al 70%, de manera que eso abre la posibilidad de que las empresas de México, de los distintos estados, en el caso particular pues, de Jalisco, se puedan incorporar a las cadenas de suministro. Vemos, me parece que también una gran oportunidad es incorporar a estas empresas a través de certificaciones, capacitación, tecnología, ayudándoles a que tengan la maquinaria adecuada, teniendo programas de desarrollo de proveedores más amplios y mucho más efectivos entre las grandes empresas, las empresas tractoras, y este tipo de micro, pequeñas y medianas empresas. Me parece que ahí está la gran oportunidad. Una gran oportunidad también es el que se tenga una base de datos nacional que las empresas puedan tener. Me parece que eso es una labor pendiente que desde mi sugerencia respetuosa hacia la Secretaría de Economía deberían de tener una base de datos que permita tener la gran oferta de supply chain de nuestro país, hablando de sectores, inclusive la oferta exportadora que tiene cada una de las entidades. Y como desafíos, pues me parece también que, como ya decía Jaime, el talento es uno de ellos. En el caso de Jalisco, tenemos una tasa de desempleo del 2.2%, estamos en pleno empleo. ¿Qué significa esto? Pues que a las empresas les está generando un reto el reclutar y contratar talento. Dentro de Jalisco lo que hemos hecho es un trabajo coordinado a través de mesas de trabajo de empleabilidad
con la iniciativa privada, con representantes de la mayoría de los sectores que tenemos en el Estado, junto con la academia, para poder empezar a tener programas de reconversión académica, para poder tener programas de actualización. Tenemos una gran cantidad de personas que en la población económicamente activa que ahí están sujetas a reincorporarse a la vida laboral, por ejemplo, amas de casa que estudiaron alguna universidad, alguna carrera, que estuvieron unos años en la vida laboral y que decidieron dedicarse 100% a los hijos, pueden regresar. Y eso, una actualización les viene bien para poder reincorporarse. También, evidentemente, reincorporar a la gente que está en la economía informal para que pasen a la economía formal, aprovechando estas oportunidades y con eso pues cerrar la brecha, y que es un ganar-ganar tanto para todos los sectores, evidentemente también para la parte impositiva del país. Y me parece que otros talentos son la parte de tierra, la parte de energía, la parte de agua y por supuesto el tener incentivos para atraer a la inversión. En Jalisco, en ese sentido, hemos hecho un trabajo importante procurando tener la energía suficiente para las empresas que se incorporan. En la administración del actual gobernador Enrique Alfaro, hemos solucionado el problema de agua para los próximos 50 años a través de infraestructuras importantes que se han hecho de presas. La parte de energía, generamos un fondo que estaré encantado de compartirlo en algún momento con mis compañeros de otras entidades, el Fondo Energético Jalisco, que puede ser una alternativa para solucionar el tema energético en el largo plazo. El tema de tierra, pues también hay cuestiones que hay que ir ordenando. Y los incentivos, generamos una plataforma, y con esto termino, que se llama una política pública que se llama Jalisco Tech Hub Act. Es nuestra versión tapatía, con olor a mariachi, charrería y tequila, de lo que fue el programa del presidente Biden de los Estados Unidos para atraer inversiones. Y esa es nuestra versión, el Jalisco Tech Hub Act, donde tiene dos pilares fundamentales: talento e incentivos. Incentivos, si le damos doble clic a talento, y si le damos doble clic a incentivos, talento en la parte de hacer la educación bilingüe en todos los niveles del Estado, mejorar la infraestructura educativa, y, por supuesto, mejorar los perfiles de egreso de las universidades, generando más ingenieros. Nuestro objetivo es tener una oferta de 40,000 ingenieros egresando cada año de las universidades, y que podemos lograr derivado de la currícula y el enrolamiento que tenemos de alumnos. Y la segunda es incentivos. Tenemos incentivos al impuesto sobre la nómina, tenemos incentivos a maquinaria y equipo, capacitaciones, comercio exterior, paneles solares, un montón de cosas. Y creo que eso pues es una práctica que ayuda a que las empresas vengan. Pero por el otro lado, y con esto termino, el desafío que tenemos, estimado Rodolfo y todos los panelistas, es no encarecernos a las empresas entre los estados. Y me parece que ahí ese es un tema bien interesante, porque pues todos queremos la inversión para nuestros estados. Cada estado, todos tienen un valor agregado importante, desde el sur hasta el norte, todos los estados tienen algo que ofrecer, todos tenemos algo, pero creo que el que encarezcamos las inversiones pues va en detrimento de lo que en general pasa en el país, y creo que una coordinación en ese aspecto, un poquito al estilo de Apple, ¿no? Decir, oye, no importa dónde vayas, tu computadora va a costar lo mismo donde estés y con algunas características, o también como los coches, ¿no? En alguna agencia te darán los tapetes y en otro te darán un segurito de no sé qué, pero en general el precio es el mismo. Yo creo que eso es un tema que desde el gobierno federal se pudiera coordinar para que todos los estados tuviéramos buenas oportunidades, y ese es un desafío, me parece importante, de no encarecer las empresas que vienen, porque estados como Nuevo León, estados como San Luis Potosí, como Baja California, como Chihuahua, Jalisco, por supuesto, pues Querétaro, tenemos muchas cosas que ofrecer y no es necesario que nos encarezcan. El vocacionamiento nos da. Jalisco, denominado el Silicon Valley de México, pues tiene un vocacionamiento muy a la alta tecnología, y los estados tienen vocacionamientos distintos. Creo que hay que aprovechar esas fortalezas. Y con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias, Rodolfo. A ti, Roberto, muchísimas gracias. Es un gran mensaje que podemos tener justo para lo que se viene y cómo poder estarnos apoyando también tanto estados como el sector privado esta parte.
Para también ver un poquito de las oportunidades y desafíos, me gustaría escuchar la parte de Mónica Berry, que nos va a platicar un poco desde su perspectiva como Head of LATAM de TMF Group. Mónica, te deseo la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Y un placer estar aquí con este panel y con esta audiencia. Yo quisiera traer un poquito una visión desde afuera, siendo que la compañía a la que represento aquí en el día de hoy es una compañía con presencia en 86 jurisdicciones y tengo la fortuna de poder conversar con otros colegas. Ayer mismo en la tarde conversaba con un colega que tiene responsabilidad sobre todo el tema de desarrollo de negocios en la zona Asia-Pacífico y me comentaba cómo cada vez más está consiguiendo clientes que están interesados en expandirse hacia México, en venir a México, en tener presencia en México y desarrollarse. Interesante también que cuando vienen con esas intenciones de invertir en México para crear esas cadenas de suministro que pueden alimentar a Norteamérica o inclusive a otros países en Latinoamérica, no vienen solamente en forma independiente, muchas veces arrastran su ecosistema, como decías muy bien Belinda al principio, ¿no? Arrastran su ecosistema de proveedores y esos proveedores también tienden a crear esas raíces. Pues cada vez más nosotros en nuestra línea de negocios estamos viendo eso, ese interés por venir, aterrizar en México, expandirse en México, crear nuevas oportunidades en México. Ahora, pues todos hablaron mucho de la oportunidad, yo voy a hablar un poco de los desafíos porque es donde nosotros ayudamos normalmente, ¿no? Y el desafío del día a día, ni siquiera estoy hablando del desafío más grande de captar una oportunidad de mercado, sino básicamente de aterrizar y ser operativos, estar operativos. No es fácil, pero se puede hacer. ¿Qué sucede? Estamos hablando de diferentes jurisdicciones, estados con diferentes legislaciones. Estamos hablando de políticas alrededor del talento, sin decir mucho más, temas como el del outsourcing generaron una serie de requisitos que las empresas tienen que entender. Las empresas tienen que entender esta dinámica, tienen que entender qué es lo que sucede en todos esos aspectos administrativos, procesales, cuál es esa complejidad de ir a la autoridad fiscal, conseguir una personalidad jurídica, registrar todos los aspectos relativos a el antilavado de dinero. Necesitan las empresas organizarse, planear, tener los tiempos en cuenta, porque no es cierto que van a aterrizar y comenzar a ver los frutos de su inversión. Entonces es necesario precisamente que incluyan todo eso y es necesario que sepan cómo navegar las aguas de todos los aspectos de procedimientos. Para nosotros es fundamental que así como existen cada uno de los estados con diferentes políticas, las compañías se hagan parte de las comunidades, se hagan parte de las políticas de esos estados, entiendan qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica que impulsa al estado a tener ciertas regulaciones, ciertas legislaciones y por ende comenzar a navegar. Muy importante para nosotros que se alíen con locales, desde el punto de vista bien de que los reclutan, son talentos o que trabajan con compañías locales, ¿por qué no? Con compañías, por ejemplo, como la nuestra, donde básicamente los ayudamos en ese proceso de navegación. Sabemos qué sucede cuando nos enfrentamos a un procedimiento, sabemos qué sucede cuando tenemos que mantener un diálogo con un funcionario, ¿sí? Entonces es un poco eso, entender cómo lidiar con esa realidad cotidiana, que es la que a veces pone el freno en esas grandes planes de expansión y desarrollo. Otra vez, no son realidades que no puedan ser sobrepasadas, pero hay que planificarlo. Te agradezco por esa información, Mónica. Es buena parte de lo que nos están mencionando aquí, la perspectiva de todo lo que se está llevando, como mencionamos al inicio, desde una parte pública y privada, para entender cómo se va a ir trabajando, qué se puede desarrollar por parte de estos proyectos para ambas partes. Y para escuchar un poco del tema del impacto económico, me gustaría escuchar la perspectiva de Félix Boni para que nos platique sobre esto. Muchas gracias, Rodolfo. Es un gusto estar en ese panel. Yo quisiera dar una perspectiva un poco diferente, muy interesante los anteriores en términos al nivel micro.
Yo quisiera hablar un poco para contrastar un poco a nivel macro, qué es lo que estamos viendo en términos de datos. Y ahí tenemos unos datos mixtos, pero generalmente yo diría la situación es muy positivo. Uno de los datos que nosotros seguimos muy de cerca son los reportes trimestrales del Banco de México con respecto a la inversión extranjera directa. Y ahí lo que sí tuvimos en el primer semestre, y básicamente la inversión más fuerte se ocurre en el primer semestre de cada año, especialmente en el primer trimestre del año. Segundo semestre es menos, pero el primer semestre de 2023 tuvimos en lo que refiere Banco de México, inversión extranjera directa, que obviamente lo que más nos interesa, fue aproximadamente 27 mil millones de dólares. Que comparado con 2022 de 21 mil millones, que fue mucho mayor. Y si vamos a ver, antes de ese proceso de nearshoring tuvo tanta importancia, tanta atención, en 18 o 19 tuvimos apenas 18 mil millones de dólares. Entonces, por lo tanto, hubo un incremento muy importante en la inversión extranjera directa en el primer semestre. Sin embargo, mucho de eso fue como consecuencia de la reinversión de las utilidades por parte de las empresas que ya están en México. En contraste, lo que no vimos mucho fue en términos de nuevas inversiones. Nuevas inversiones fue relativamente poco en el primer semestre, nada más 2 mil millones de dólares, pero en 2022 tuvimos una explosión como que muchas de las empresas aceleraron sus inversiones. Entonces, en el primer semestre de 2022, nuevas inversiones llegaron a 12, casi 13 mil millones de dólares. Fue una cifra como 3 veces mayor de lo que habíamos visto en años anteriores. Entonces, en ese sentido, es un dato muy importante. También quisiera conceptualmente dar una idea más general. Estamos hablando de nearshoring, que es básicamente moviendo procesos, las cadenas de suministro a países cerca a los Estados Unidos, que básicamente es lo que estamos hablando. Pero además de nearshoring, también existe el homeshoring, en el sentido de que, de perspectiva de los Estados Unidos, por lo menos, es mover cadenas de suministro de China, básicamente, porque básicamente todo eso surgió no únicamente como consecuencia de los problemas del COVID, sino también por razones de estrategia o seguridad nacional. Una de las pocas cosas en la cual los republicanos y los demócratas, que está en una situación, como sabemos, en Estados Unidos muy polarizado, pero quizás lo único área en donde sí hay acuerdo bipartidista es con respecto a la percepción de China como una amenaza. No quiero decir que sí es sí o sí no, pero esa es la percepción y ese es un factor lo que está motivando este cambio. Entonces tenemos la intención de homeshoring, especialmente en términos de superconductores, quitándoles de Taiwán, que básicamente está bajo amenaza de China a Estados Unidos. También, por lo tanto, tenemos el homeshoring, tenemos el nearshoring, lo que está provocando aquí esa discusión, pero también tenemos lo que se llama el friendshoring, básicamente moviendo las cadenas productivas de China, porque ser honesto es lo que estamos hablando, a otros países que se puede considerar como más amistosos hasta cierto punto a los Estados Unidos. Y en ese sentido hay que considerar que México existe en un mundo muy competitivo, que los otros países en donde se puede ir cambiando las cadenas son países en otras partes de Asia. Por ejemplo, India recientemente hubo varias noticias o artículos hablando de que India está haciendo inversiones muy fuertes en su infraestructura para ser más atractivo. La relación entre India no es necesariamente un amigo en términos de relaciones exteriores con Estados Unidos, pero existe la frase antigua, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y hay mucha competencia entre China y India, casi entraron en una guerra sobre disputas fronterizas. Hay que considerar esos elementos, pero regresando un poco con este contexto, regresando un poco a los datos macroeconómicos,
hemos sido muy sorprendente en los últimos 2 años, especialmente este año, a nivel del PIB. Lo que hemos visto fue una explosión en la inversión, lo que se llama los economistas, la inversión fija bruta. En los últimos 4 trimestres, al segundo trimestre, esta inversión fija bruta subió 10.6% en términos reales, fuerte. Y ese incremento de 10.6% es encima de un incremento de 12.8% del año pasado en los primeros 4 trimestres. Entonces, sí estamos viendo fuertes incrementos por parte principalmente del sector privado y para crecer en el futuro necesitas inversiones. En términos de comercio exterior, lo que sí estamos viendo algo similar. En los 12 meses a agosto, la importación de bienes de capital tuvieron un crecimiento de 21% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y el año pasado, en ese mismo periodo, de septiembre a agosto, había crecido 21%. Entonces sí estamos viendo fuertes inversiones en términos de importaciones de bienes de capital, fuertes a nivel de la contabilidad del PIB, también estamos viendo eso, que probablemente mucho de eso proviene de ese proceso de nearshoring, de aprovechar la idea que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos de cambiar las cadenas productivas de China hacia otros países de Estados Unidos o México o otros países que no se consideran como una amenaza. En ese sentido, yo creo que hay algunos datos muy interesantes. Estados Unidos publica periódicamente... Félix, tendré que interrumpirte un poco por temas de tiempo para poder pasar a la siguiente pregunta. Podemos agregar aquí esta información también para la parte de conclusión. Perfecto. Te lo agradezco, Félix. Pues para seguir pasando a la siguiente pregunta, me gustaría también volver a empezar con Belinda para platicar un poquito sobre el tema de regulaciones y políticas gubernamentales para capitalizar el nearshoring. Belinda, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. También ahorita un tema que vi muy interesante que también mencionó por ahí el secretario Roberto, que es muy importante el poder relacionar lo que viene con lo que ya está establecido en México, a lo que nos referimos a la integración de cadena de valor. Eso es algo que también tenemos muy claro en el sentido de, pues es de mutuo beneficio para ambas partes, ¿no? Tanto para las empresas que llegan, que ellos puedan encontrar en México lo que necesitan y pues que también sea una oportunidad de negocio para las empresas locales, que pues al final de cuentas eso es parte de la derrama económica, es lo que se busca, ¿no? O sea, se buscan mejores empleos, se busca transferencia de tecnología, se buscan oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas que al final de cuentas son las que sostienen mucha parte de la economía aquí en México. Entonces, teniendo esto claro, también por acá estamos desarrollando en Nuevo León una plataforma de vinculación. Entonces tenemos muchos programas también de apoyo a estas pymes para que ellos puedan sumarse a las cadenas de valor, que ellos puedan cumplir con los requisitos que les piden las empresas globales. Tenemos algunos seminarios para las empresas tractoras, las más fuertes. Recientemente hicimos uno con la empresa alemana CF Group, que ellos son una automotriz. Entonces hacemos este tipo de seminarios para que las empresas puedan venderle a ellos de qué necesitan, cómo les ayudamos. También por ahí mencionaron un tema pues muy importante, que es el tema de cómo ayudar a las empresas con el capital humano, ¿no? Entonces, algo que también me gustaría agregar a esto, que obviamente es muy valioso que ellos tengan a los partners adecuados, como son este tipo de empresas privadas. Aquí en Nuevo León hemos visto muchísimos casos de éxito de cómo una empresa llega y no entiende bien el ecosistema, y con el partner adecuado, pues ya les va súper bien, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta también, dentro de el gobierno, lo que hemos hecho es hacer algunos seminarios, porque algo que también hemos visto son diferencias culturales. Entonces, principalmente con las empresas asiáticas, que pues para ellos, o por ejemplo empresas chinas, ¿no? Que vemos que tienen proyectos recientemente por acá, que ellos están explorando por aquí. Entonces ellos llegan con la idea de querer hacer algo que aquí en México no se puede. Entonces pues mucho ahí entra el trabajo de todas estas empresas que son sus partners, también del gobierno, en poder guiarlos. Entonces nosotros hemos hecho algunos seminarios invitando a las empresas que se están estableciendo. Entonces nosotros
les comentamos qué es lo que espera la gente dependiendo de la zona, tanto en salarios, en prestaciones, en temas culturales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en qué somos similares, en qué tipo de reglamentación es diferente. Entonces, pues eso también es una parte importante a la que poco a poco pues nos vamos acostumbrando teniendo tantas empresas extranjeras en general en México, no solamente en Nuevo León. Entonces, pues por ahí también hemos tenido algunos acuerdos para apoyar a los sectores estratégicos. Por ahí hace algún tiempo hubo un acuerdo para apoyar específicamente a las empresas que contrataban como grupos vulnerables, que es lo que le llaman mujeres jefas de familia, gente con alguna discapacidad, gente ya de cierta edad. También ahorita específicamente se está impulsando mucho el tema de la electromovilidad, acá en el norte específicamente en Nuevo León. Entonces, pues es un poquito de lo que hemos estado viendo. También en el tema de lo que viene siendo la proveeduría local, lo tratamos de atacar desde dos frentes, ¿no? Tanto de apoyar a las empresas locales a sumarse a la cadena de valor y también por medio de los clústeres que tenemos. Nosotros tenemos 13 clústeres aquí en Nuevo León, que pues son estas asociaciones sin fines de lucro, específicamente de las industrias. Entonces, con ellos también nos apoyamos mucho porque pues ellos tienen comités en donde ponen a los líderes del sector aquí en Nuevo León, empresarios, también ponen a la academia y ponen a representantes de gobierno. Entonces con ellos nos basamos mucho en qué tipo de política impulsar, en dónde poner los focos rojos, hacia dónde poner también los programas acerca de desarrollo de capital humano, cuáles son los skills que necesitan. Entonces también nosotros nos apoyamos mucho con este tipo de comités en las asociaciones, que pues ellos son los expertos, ellos son los que viven la problemática, los retos. Entonces sí nos ponemos mucho en el sentido de poder escuchar y desarrollar iniciativas en conjunto también con ellos. Muchísimas gracias, Belinda, por platicarnos de esta parte y conocer también estos puntos. El tema de cultura se me hizo un tema muy interesante para poder estar revisando, que también llega a ser un gran reto dentro de este tipo de proyectos tan grandes. Y me gustaría también conocer del lado tuyo, Roberto, también ese tema de regulaciones y políticas gubernamentales para capitalizar el nearshoring, pero ahora desde tu lado y desde tu estado. Muchas gracias, estimado Rodolfo. Pues sí, me parece que es muy importante como entidades tener capacidades de atracción de inversión, y para ello se requiere una infraestructura tanto legal, se requiere una infraestructura, digamos, de procesos y también jurídica y de incentivos para lograrlo. Hace un momento comentaba un poco acerca de la política pública que lanzamos en Jalisco, que se llama Jalisco Tech Hub Act, que no es una política pública tan solo de verbal y que tiene pues cuestiones, digamos, netamente mediáticas, o que fue un tema así que se lanzó. Si tuvieron cambios legales que fueron aprobados desde el Congreso del Estado para fomentar la atracción de la inversión, donde se generó, por ejemplo, un fideicomiso muy importante, donde primero lo que se hizo fue aumentar el impuesto sobre la nómina estatal del 2 al 3%. Ese punto adicional, que para el sector privado evidentemente fue un golpe y no fue cualquier aumento en impuestos, pues no es nunca bien recibido, pero el acuerdo con el sector empresarial para ese punto porcentual adicional es que se manejara no recaudatorio, sino se estableciera en un fideicomiso que se utilizara para mejorar la infraestructura educativa del Estado. Y con eso estamos abriendo este año 3 nuevos centros tecnológicos del Instituto Tecnológico del Estado de Jalisco. Está abriendo 3 nuevos planteles. Se reforzó la infraestructura educativa de las escuelas a nivel estatal, con patios cívicos techados, aulas Google, internet de alta velocidad. Jalisco en estos días se anunciará, somos el estado que ha instalado más fibra óptica en toda la entidad, 5,300 kilómetros de fibra óptica en todo el estado, que conecta edificios públicos, hospitales, plazas públicas y lugares icónicos, por ejemplo el centro de Guadalajara, la Expo, el aeropuerto,
algunas cámaras empresariales como Cámara de Comercio, donde se tiene la red Red Jalisco, así se llama, para cualquier persona. Entonces nos hemos preocupado por la conectividad, nos hemos preocupado por la parte de infraestructura educativa, la renovación que yo ya comentaba de programas de estudio, y tenemos e incrementamos de manera importante los incentivos para, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, también a pesar de que lo subimos. Por otro lado, las empresas que comprueben nuevos empleos y que nos comprueben el pago de ese impuesto sobre la nómina, siempre y cuando los nuevos empleos tengan 2 salarios mínimos o más, procurando con ello empleos de calidad, se les reembolsa el impuesto sobre la nómina hasta un tope de 5 millones de pesos. Eso es parte de lo que hacemos como los incentivos, y como bien decía Belinda, pues lo hacemos para las empresas existentes o para las empresas nuevas que puedan fomentar la inversión. Y tenemos también programas de atracción de inversión donde las empresas nuevas o que quieren hacer alguna expansión les podemos apoyar para la compra de maquinaria, para certificaciones, capacitaciones, instalación. De repente uno de los inhibidores de comprar una nueva máquina pues es el proceso de capacitación e instalación de la misma. Podemos apoyar en esa parte para facilitarle a las empresas contar con infraestructura, con esta idea de poder incorporarlas a las cadenas de suministro. La narrativa que te doy en un minuto para terminar mi intervención es la siguiente. La idea es ayudarle a las empresas actuales, a las grandes, a expandirse, atrayendo nuevas inversiones de empresas grandes que permitan aumentar el contenido o trabajar en programas de proveeduría local que permita aumentar el contenido regional de proveeduría hacia esas empresas, apuntalando y apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a su vez aumentando sus capacidades empresariales a través de capacitación, infraestructura, y también motivándolas para la exportación, para que no solo se queden surtiendo ya estas empresas, que las incorporen a sus cadenas de suministro, sino también puedan pensar en exportar a otros países y atender a otras empresas en otras naciones. Eso es una de las ideas que, bueno, es la estrategia que se tiene dentro del estado de Jalisco para poder promover la inversión extranjera directa, las exportaciones y el crecimiento y desarrollo homogéneo de todas las regiones del estado, que Jalisco tiene 125 municipios, es uno de los estados con más municipios en el país, o que está dividido de esa manera muy fragmentada, y buscamos un crecimiento homologado. Y esta política Jalisco Tech Hub Act es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por esa información, Roberto. Es siempre increíble escuchar toda la parte que ya se está trabajando el gobierno. Podemos escuchar 2 partes de 2 estados muy importantes dentro de este gran proyecto que se va a estar llevando a cabo aquí en México. Y ahora me gustaría escuchar un poco con esta Mónica Vera sobre lo que se viene, el futuro del nearshoring en México. Mónica, ¿nos puedes platicar un poco? Sí, gracias, Rodolfo. Atando un poco lo que le escuchamos a Félix, lo que escuchamos de Belinda, de Roberto, en términos de lo que está representando el nearshoring, de dónde está viniendo realmente la inversión, cuánto es la realidad de la inversión que está llegando nueva. Me gustaría apuntar que no es solamente México que está interesado en el nearshoring. El nearshoring es un concepto válido para muchos otros países en Latinoamérica, especialmente si nos ponemos a pensar en Centroamérica, nos ponemos a pensar en el norte de Sudamérica. Y es muy probable que todos estos países también vean la oportunidad de poder convertirse en esa puerta de entrada, tal vez no con la ventaja geográfica, pero sí con otro tipo de ventajas. Y pues ya ahí lo vemos, hay políticas federales, por ejemplo en el caso de Costa Rica, tratando de atraer inversión para la industria de los semiconductores, que pudiera ser una industria que para nosotros debería ser muy importante en nuestra entrada hacia México, ¿no? Sin embargo, yo siento que con esta competencia el nearshoring se convierte en una ventana de oportunidad que México tiene que tratar de capturar de una forma más proactiva, no solo dejando el esfuerzo en los estados. Evidentemente, si oímos a Belinda, oímos a Roberto,
vemos como hay muchísimas actividades, vemos como hay muchísimas acciones. Sin embargo, hacen falta, pienso yo, políticas a nivel federal que queden claro, que incentiven la inversión, que ayuden a facilitar la operación también, ¿no? Porque si no hay una garantía de que el Estado de Derecho se va a mantener, no hay una garantía de que la legislación va a estar allí para proteger, si no existen esos incentivos que van a ayudar a esas empresas a invertir, o que hace que una empresa de semiconductores decida irse para Costa Rica versus irse para México, necesitamos tener más solidez en ese tipo de políticas. Hoy día no existen, probablemente lo que hay es más bien una fluidez en términos de la legislación, y yo creo que eso no nos está ayudando a capturar el valor completo de esa ventana de oportunidad que representa el nearshoring. En un momento determinado, cuando hayan más comunidades que ya están preparadas para ello, nos va a costar, vamos a tener que salir a competir versus ahorita poder recibir, ¿no? Es una gran perspectiva la que podemos tener sobre el futuro que se va a venir hacia el tema de nearshoring y lo que estará sucediendo. Y ahora, como platicamos en un bloque anterior, me gustaría preguntarle también a Jaime sobre el tema y el reto que se va a traer el nearshoring en las áreas de talento. Ya nos mencionaste un poco, pero me gustaría abordarlo un poco más para esta parte. Sí, con todo gusto, Rodolfo. Bueno, nosotros somos una organización dedicada a la gestión del personal. Justamente Ultimate Kronos Group es una empresa de más de 45 años y hacemos justamente este tema de gestión de personal en más de 168 países con más de 75,000 empleados. Y parte del grupo también es Great Place to Work. Entonces, en relación a todo este tema de los retos que estamos viviendo, pues están muy asociados a esto, a ser una empresa, un gran lugar para trabajar, porque si no estás buscando esto hacia adelante, estás dejando de captar gente o de que se esté saliendo la gente. Una de las situaciones que estamos viendo es que la gestión del talento a veces se piensa que se recae tan solo en una área que es el área de recursos humanos, cuando no es necesariamente el área de recursos humanos, sino es una responsabilidad compartida con el área de operaciones y también con el área de tecnologías de información. El 90% de los empleados en México son fuerza laboral. Es decir, son personas que están trabajando en un área como pueden ser líneas de producción, o si yo voy al súper, estoy de alguna manera siendo atendido por alguna persona, un cajero, un tablajero, etcétera. Todas las personas que de alguna manera laboran y son de forma operativa están siendo representadas y en México representa el 90% la fuerza laboral. Entonces, es sumamente importante que tengamos en mente que la gente de recursos humanos o de talento tiene una perspectiva ahora de distintas generaciones. Estamos trabajando 4 o 5 generaciones en donde la generación millennial hoy es una generación sumamente importante y tiene una perspectiva del trabajo muy diferente a lo que, por ejemplo, los baby boomers, ¿no? Para ellos el tema de flexibilidad laboral es súper importante. Si a ellos, y consideran la flexibilidad laboral el poder estar atendiendo a alguna actividad personal o alguna situación de enfermedad de algún familiar. Entonces, el tema de la flexibilidad está siendo sumamente retadora para las organizaciones y tienes que poder ayudar a gestionar este tipo de intercambios de turnos para que puedas de alguna manera estar prestando este tipo de flexibilidad. Por otro lado, se viene este tema de las normatividades o los cambios a la ley laboral. Ya vimos un cambio inicial en lo que viene siendo las leyes de vacaciones, que si bien impactó hasta cierto punto en costos laborales como el aumento ante el seguro social, términos de nómina, pero solo representaron poco menos del 1% del incremento. En donde realmente viene un incremento mucho más fuerte es cómo de alguna manera tienes con la misma cantidad de personas que producir la misma cantidad de bienes o servicios, pero tienes menos horas de esas personas porque ahora tienen más vacaciones. Y si viene la ley de jornada laboral de 48 o 40 horas, las organizaciones van a tener un reto
sumamente grande en términos de planeación laboral inteligente, en cómo vas a poder determinar cuánta gente adicionas o cómo en algunos momentos dados adicionas el tiempo extra. Muchas de las organizaciones tienen para cubrir las áreas de producción que aumentar horas extras. Sin embargo, vemos un mal manejo del manejo de las horas extras en varias de las organizaciones que hemos atendido de varios tamaños y con nombres muy importantes. Hay una inequidad en la manera como están dando las horas extras. Están de alguna manera dándolas solamente a un grupo de personas y esto te está llevando a pagar doble o triple hora extra y no está siendo equitativo con todas las demás áreas. Entonces, vamos, vienen una gran cantidad de retos y que de alguna forma las áreas de talento tienen que gestionar desde este momento y buscar un mejor lugar para trabajar para que eviten que se le estén yendo a otros lados. Te lo agradezco, Jaime, es para tener una gran perspectiva de lo que está sucediendo también este tema de talento, que será un punto clave dentro de lo que es el nearshoring. Y para también saber en una pregunta que le quiero hacer directamente a Félix, por la empresa en la que están y a lo que hacen también, ¿cómo podría impactar el nearshoring a la calificación en México? Pues sí, el nearshoring puede aumentar de manera muy importante el crecimiento económico de México, sería o podría tener un efecto muy positivo. Normalmente pensamos que el crecimiento económico de largo plazo de México es como entre 2 y 2,5%. El nearshoring sí lo podría aumentar de 3 o quizás inclusive arriba de 3%. Y básicamente una de las métricas que son más importantes en la calificación de cualquier soberano es básicamente la deuda entre el PIB. Por lo tanto, si más crece el PIB, el numerador, mientras más crece el PIB, menos crece la deuda o inclusive podría reducir el crecimiento de la deuda relativo al PIB. Entonces, si podemos aumentar fuertemente el crecimiento del PIB, sería importante. Obviamente, también el nearshoring puede estimular mucho el empleo, puede estimular los salarios y, por lo tanto, puede actividad económica y puede estimular, por lo tanto, a los ingresos del gobierno federal, que también a su vez podría ir reduciendo el déficit. Y eso podría ser positivo, por lo tanto, para la calificación, pero vamos a ver. Excelente, Félix, te agradezco este resumen para poder entender esta parte de la calificación que podrá tener México dentro de esto. Y ya como último, me gustaría pasar a la parte de conclusiones, donde me gustaría primero cederle la palabra a Jaime Cardoso, que nos estuvo hablando más de temas de talento dentro de esto. Jaime, ¿me podrías dar un pequeño, ahora sí que conclusión dentro de lo que vimos en el panel de nearshoring? Con todo gusto. Yo pienso que esta oportunidad en nearshoring para México es muy relevante. Tenemos que trabajar de manera conjunta, como bien Belinda y Roberto estaban platicando. Los gobiernos de los estados son fundamentales para poder estar atrayendo la inversión, estar trabajando con las universidades y desde el punto apoyar a las empresas a que estén manejando a la gente, de gestionar de mejor forma, sistematizar y de alguna mejora y mejorar todos los procesos y la tecnología que esté en función de la gente. Esa es mi conclusión. Te lo agradezco muchísimo, Jaime. Ahora me gustaría preguntarle también su conclusión a Roberto. Muchas gracias, Rodolfo. Primero, felicitar a todos los panelistas, a todas y todos. Felicitarte a ti por la conducción y por la iniciativa de tener este panel. La verdad, muchas felicidades. Y mi conclusión sería muy similar a la de Jaime. Es importante trabajar en equipo, es importante tener una coordinación. Me parece que hoy por hoy que han desaparecido algunos organismos como ProMéxico, nos abre la gran posibilidad de poder tener esa interlocución por parte de los estados. Nosotros en todas las entidades, a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, la AMSDE, coordinamos muchas de las actividades y de las cosas que hacemos con las distintas entidades para fines de promover la inversión extranjera, etcétera. Estuvimos en conjunto en la Feria de Hannover este año, promoviendo 9 estados. Por supuesto estuvo Nuevo León. Tuvimos el gusto y el honor que nos acompañara el gobernador y el secretario Iván Rivas. Tuve el gusto yo de estar por ahí. En fin, mi conclusión sería que hay que trabajar en equipo.
cuidar, no encarecer las inversiones, manteniendo ese valor agregado que tiene cada uno de los estados. Y por supuesto, el que un gran mecanismo de intercambio que podemos tener con las empresas, porque yo siempre lo he dicho, una empresa que va a hacer una gran inversión, pues cuánto le puede aportar el Estado para que realmente genere una diferencia en lo que va a hacer. O sea, realmente es marginal para una empresa que va a hacer una inversión de más de $1,000 millones, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que como estados podemos generar bienes públicos. Dos ejemplos concretos que estamos haciendo en Jalisco es, vamos a tener a través de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Ingenierías la carrera de Ingeniería en Electromovilidad. Con ello promoviendo que haya ese talento que comentaba Jaime que se necesita en las empresas, más ingenieros que puedan atender la industria de electromovilidad. Y por otra parte vamos a tener el primer centro especializado de ingeniería y desarrollo de productos orientados a la electromovilidad, donde vamos a tener una inversión fuerte de más de 150 millones de pesos por parte del gobierno del estado para hacer esa infraestructura y promover la inversión. Y esto es un bien que se genera no solo para las nuevas empresas, sino las ya existentes, que puedan hacer investigación y desarrollo y que puedan integrarse a las cadenas productivas, etcétera. Entonces me parece que eso es una de las grandes iniciativas que podemos tener como gobiernos estatales para generar bienes públicos que permanezcan en el tiempo y que atraigan la inversión. Esa sería mi conclusión y por supuesto agradecerles. Excelente, Roberto. Me gustan mucho los temas que estuvimos tocando también de tu lado. Y por eso ahora también me gustaría pasar a la conclusión de Félix Boni para que nos comente su punto dentro de esto. Félix, creo que tienes el nearshoring es un aspecto muy positivo potencialmente para México, como mencioné en términos del crecimiento del PIB, pero también es importante que seguimos estableciendo el entorno, la infraestructura, tanto físico como jurídico, como seguridad, también es muy importante para que pueda ser un incentivo para la inversión. Y también tenemos que acordarnos que sí, vivimos en un mundo muy competitivo y hay otros países también que quieren aprovechar de ese proceso de nearshoring o friendshoring, como se puede llamar, mundo competitivo, pero para México hay muchas oportunidades. Excelente, Félix. Ya como las últimas personas, para que nos puedan dar su conclusión, me gustaría empezar contigo, Mónica Vera, para que nos platiques un poquito. Bueno, siendo que tenemos el tiempo pues limitado, pero quiero hacer eco de la conclusión de Félix, porque hacia allá iba yo precisamente, la necesidad de orquestar políticas de Estado que vayan orientadas a acompañar los incentivos que los estados están haciendo, que las iniciativas de los estados están haciendo, a promover la coordinación y a facilitar la operación para los inversores. Otra vez, un inversor que llegue aquí y se consiga con una pared de complejidades procesales, administrativas, procedimentales, va a pensarlo, ¿no? Y si encima de eso no tiene seguridad sobre el estado de la ley o sobre temas que no lo hemos nombrado, pero temas como la seguridad, va a ser muy complicado que alguien quiera sencillamente venir porque está un poco más cerca de los Estados Unidos. Pero básicamente estoy convencida que la oportunidad es muy grande, es una ventana y hay que organizarse rápidamente para aprovecharlo. Totalmente, Mónica, una gran oportunidad. Y por esa razón, ya como último me gustaría pasar con Belinda para que nos dé su conclusión. Claro que sí. Primero que nada, pues muchas gracias tanto a los organizadores de este panel como a los panelistas por su valiosa aportación por acá. Y pues sí, yo creo que es un momento muy interesante para México, para todos los actores que participan en la inversión, en el desarrollo económico. Y yo creo que pues como estados, como gobiernos, tenemos la tarea importante de no obstaculizar, de ser facilitadores. Como bien lo podemos ver en este caso también con Jalisco, que podemos ver todas las actividades que lleva cada estado. Obviamente se busca también la cooperación como país, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaban ahorita, pues hay algunas actividades que hemos hecho también en conjunto.
con otros estados. Entonces, pues sí, pues es mucho de poder facilitar. Por acá también en Nuevo León estamos haciendo, hay un programa que nosotros le llamamos Agilízate, que pues el objetivo es que se puedan hacer los trámites digitales, reducir tiempos, hacer todo más fácil y en cuanto a los procesos que requiere una empresa aquí en el estado, pues apoyarlas mucho con el tema también de capital humano. Tenemos ferias de empleo, becas de capacitación, tenemos un programa aquí en Nuevo León que funciona similar a lo que era antes becas. Y también, pues aparte de esto, también nosotros tenemos un instituto, nosotros le llamamos el PIT, que es el Parque de Tecnología de Innovación y Desarrollo aquí en Nuevo León. Entonces, pues también estamos tratando de impulsar mucho ese tipo de actividades y cuando una empresa quiere poner su centro de R&D en México, específicamente en Nuevo León, incluso se puede hasta hacer la donación de la tierra únicamente para actividades de innovación y desarrollo. Entonces, pues ahí tenemos diferentes programas, apoyos, que es nuestro objetivo, facilitarlo y pues por supuesto muy de la mano tanto con otros gobiernos, con las empresas y con todas estas proveedores de servicios, todos estos facilitadores, partners de las empresas. Y pues bueno, pues con eso concluyo. Muchísimas gracias.